Hace días venimos insistiendo a algunos amigos que necesitamos crear en Honduras un centro de pensamiento cultural que tanta falta nos hace en nuestro país, porque se está desperdiciando un buen volumen de ideas, de discusiones valiosas, de artículos bien elaborados que contienen grandes iniciativas, y todo eso está quedando desperdigado ante la ausencia de un centro de pensamiento cultural que procese y registre todo este caudal de pensamiento para legarlo a las generaciones venideras, para que los futuros valores sepan a dónde acudir para documentarse sobre los hechos y acontecimientos que ocurrieron en estas épocas. Hoy podemos acudir a la historia remota para escudriñar los grandes eventos que hicieron evolucionar la humanidad gracias a que antes los escritores, los filósofos, ensayistas, poetas y aún los matemáticos eran cuidadosos para guardar y registrar sus obras, sus discursos y en general todo aquello donde expresaban su pensamiento que ha llegado hasta nuestros días para nutrirnos y aprender de todo aquel mundo maravilloso donde la gente se dedicaba a pensar, a razonar, a reflexionar y a escribir para después hablar. Escudriñando el siglo en que Karl Marx alumbró su obra maestra, El Capital, nos encontramos con Matthew Arnold, un pensador contemporáneo a Marx que fue más popular e importante que el autor del Capital, con el que mantuvo serias diferencias porque tenían ideas distintas uno del otro. En 1851, cuando Inglaterra celebró los avances de su revolución industrial, convocó a la gran exhibición en el Palacio de Cristal de Londres, asistiendo representantes del comercio de todo el mundo, como testigos de la grandeza del gran imperio inglés. Arnold, cuya concepción era liberal, sin embargo, escribió sus críticas en respuesta a la gran exhibición en el Palacio de Cristal, manifestando que la industrialización, en lugar de ampliar, encogía el espíritu humano, afectando la conciencia y la interioridad de las personas. Fíjense bien, un liberal como Matthew Arnold, contrario a las teorías de Marx, no apostaba del todo por el capitalismo en las décadas de 1850 y 1860, cuando Karl Marx escribía El Capital desde un pequeño aposento en el Museo Británico de Londres. No muy lejos estaba Matthew Arnold, que para entonces, siendo contemporáneo de Marx, era inspector de escuela del gobierno y escribía su obra Culture and Anarchy, Cultura y Anarquía, que terminó en 1869, y en la que sostenía que la sociedad era capaz de mejorar, pero no por medio de una revolución como sostenía Marx, sino por medio de reformas sociales, es decir, cambios estructurales que se podían obtener por la influencia de los intelectuales sobre las distintas clases de la sociedad. Matthew Arnold no era anticapitalista, solo sostenía que la sociedad debía recompensar por los daños causados por la industrialización, enfocándose en el papel de la cultura que él definió que debía ser el esfuerzo desinteresado para aprender y propagar lo mejor del conocimiento y del pensamiento del mundo. Porque entonces, como acontece hoy en muchos países, entre ellos Honduras, la mayor parte de la población recibía el mínimo de educación, y eso excluía a las personas de los beneficios que dan el pensamiento y el conocimiento. El modelo que Matthew Arnold proponía era que los intelectuales, por ser los mejores preparados y con mayores conocimientos, eran los más aptos para participar en los cargos de gobierno. Hoy, particularmente en Honduras, los gobiernos desdeñan a los intelectuales y a los que toman en cuenta los asignan a cargos de inferior categoría, donde perfectamente pudieran estar las personas que tienen fronteras mentales por sus escasos conocimientos y poco pensamiento. Pero también los intelectuales pecan al no reclamar con sus acciones los espacios que deberían estar desempeñando en el aparato gubernamental del Estado. En este tiempo se libra un gran debate entre los intelectuales marxistas, que son muy hábiles y muy sistemáticos para usar las redes sociales, y los que defendemos la democracia sin creer que todo está bien, y que igual que Matthew Arnold, somos partidarios de las libertades y que la inteligencia, la cultura y el espíritu crítico se mantengan en la visión política y en los discursos de los líderes y dirigentes que aspiran a dirigir nuestro país desde la democracia. Igual que Matthew Arnold en 1869, apoyamos las libertades, favorecemos la industrialización y el comercio, pero reconociendo que debemos impulsar la cultura
como un enfoque principal, porque la cultura es el principal antídoto para eliminar la anarquía que nos buscan imponer los radicales y los anarquistas del patio. Así son las cosas. Y así se las hemos contado hoy, miércoles 9 de septiembre del 2015. Buenas noches.